Hola, buenas noches. Qué bueno poder pasar a saludarte, bendecir tu vida y escudriñar un día más las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos vida, encontramos enseñanza, nos permiten afianzar, tener más acercamiento con las cosas del Señor y sobre todo somos bendecidos. Cada vez que tú y yo estudiamos más la palabra, somos más bendecidos porque nos estamos permitiendo que el Señor nos dé su sabiduría, de su entendimiento. Hoy tenemos un tema bien importante. Pocas veces se habla y se trata de esta situación que son los cambios que definitivamente van a ocurrir en nuestra vida. No solamente va a haber cambios físicos, va a haber cambios emocionales, va a haber cambio a nivel espiritual, van a cambiar las situaciones. No es lo mismo cuando estamos en el colegio, a la universidad. No es lo mismo cuando estábamos solteros, cuando estamos casados. Dios no lo quiera, si en algún momento las personas llegan a faltar uno de sus seres queridos, que hacen una viudez. Es inevitable que falten los padres. Entonces la vida está conformada por muchísimos cambios. Pero a veces nos resistimos a esos cambios y queremos agarrarnos a nuestra manera, de nuestra forma, para mantener la circunstancia como yo quiero que se mantenga. Vamos a hablar de algunos cambios y vamos a hablarlo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? La Biblia nos habla claramente que los cambios en la vida son múltiples, y empecemos de interior a exterior. Segunda de Corintios 4:16. ¿Qué nos dice la palabra? Porque no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hay cambios a nivel emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la fe va siendo renovada nuestra mente y abandonamos antiguos patrones, antiguos hábitos, y buscamos y permitimos cada día más que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, reconociendo que el cambio genuino es cuando permitimos que el Señor haga una transformación, no en algunas áreas, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto solamente proviene del resultado de tener un tiempo de intimidad con el Señor. Los cambios a nivel general arrancan desde que estamos chiquitos, desde bebecitos. Es un proceso. El primer año de ese infante es un año lleno de emociones, donde empieza el bebé sale del vientre de la madre, empieza a comer, empieza a palpar los primeros sabores, empieza a tratar de sentarse, empieza a hacer los primeros sonidos, empieza a gatear y finalmente a pararse. O sea, ese primer año es lleno de cambios. Eso parece un torbellino de emociones para los nuevos padres. Luego vemos la etapa del niño como tal, y en la etapa del niño llega un momento en que no es niño, pero tampoco es adulto, es la edad y el proceso intermedio, lo que conocemos como la juventud o la pubertad. En esta se manifiestan muchísimos cambios. Hay un ensanchamiento de las niñas de los senos, ensanchamiento también de las caderas, el primer vello púbico y axilar en los niños y niñas. Para las niñas inicia la menstruación, aumento de la grasa corporal, y muchos jóvenes se presenta el tema del acné. En esa época es muy característico. O sea, cada etapa presenta diferentes situaciones a las cuales les vamos a tener que hacer frente. También hay unos cambios de voz para los niños. Empiezan los niños a mirar a las niñas y viceversa. Entonces empieza como ese proceso y de emociones, porque es un cambio hormonal muy fuerte, donde está el cuerpo adaptándose. Empieza mucho de pronto a doler incluso las rodillas, las piernas, porque los niños empiezan a crecer muchísimo y empiezan a dejar toda su ropa. Están en la edad de no me mires, mamá, no me hables, déjame, yo tomo mis decisiones, el mundo me pertenece. Entonces vemos que cada etapa de la vida tiene unos cambios, no solamente físicos, sino en todas las áreas de nuestras vidas, y va a afectar a todas las personas que están alrededor nuestros. Viene luego una segunda etapa para nosotras las mujeres, que es el embarazo. Es un tema una situación donde cuando estamos dando vida, se está gestando vida en nuestro vientre, porque el Señor nos ha dado a las mujeres esa bendición tan grande de ser madres. Hay un aumento de peso, es inevitable. Hay un crecimiento en la zona abdominal, empiezan los cambios de postura, muchas veces ya al final del embarazo, esa dificultad incluso para
respirar, un cansancio extremo, a veces no podemos lo que hacíamos antes, ya no tenemos esa capacidad por el peso del bebé. Tenemos que ir muchas veces al baño, sobre todo cuando el bebé ya gira y pone su cabecita en posición. Entonces hay una presión fuerte en la espalda. Hay muchos cambios que ocurren donde el embarazo es un periodo aproximadamente de 9 meses, donde el cuerpo hace una transformación completa y total para ir dando cada día y cada mes a mes el espacio para que el bebecito se esté formando. Y esto es maravilloso, lo que hace el Señor en el cuerpo de nosotros las mujeres. También hay una siguiente etapa, que es la menopausia. Cuando ya pasó ese tiempo en que estábamos lactando, dando a luz, teniendo nuestros bebecitos, llega esa etapa de menopausia. Ahora puede arrancar aproximadamente desde los 45, algunas a los 50, no es una edad exacta, pero más o menos en ese promedio de tiempo está, donde se presentan unos cambios bien duros, que es la disminución de la producción de estrógenos, lo que puede causar una sequedad vaginal, cambios en el deseo sexual, alteraciones del sueño, los famosos sofocos, que me estoy ahogando, ganas de llorar, no se sabe por qué, pero cuando menos piensa estallamos a llorar, acumulación de grasa. Entonces ya bajar peso no es tan fácil como antes, esos kilitos empiezan a verse más. Puede haber muchas veces, si tuvimos varios hijos, puede haber un tema de incontinencia urinaria, y hay una pérdida significativa de masa muscular, y se puede presentar en algunos casos la osteoporosis. Por eso la importancia en todas las etapas de la vida, el tema del ejercicio, la buena alimentación, los buenos hábitos. Algo más que encontramos en esta situación de la menopausia es que se presenta mucho dolor en las articulaciones. Hay unos cambios en la calidad de la piel, del cabello, y son muchísimos los cambios que empiezan a ocurrir. Cada etapa de la vida tiene cambios diferentes. De nosotros depende cómo manejemos todos esos cambios que se van a presentar. También va a haber un tiempo, algunas mujeres más que otras empiezan con un cambio en el sangrado, es decir, a veces tienden a tener hemorragias, otras empiezan a disminuir muy rápidamente el sangrado, otras empiezan a ser menos esporádico, ya no es cada mes, cada 2 meses, hasta que llega un momento en que ya no hay la menopausia. Entonces cada proceso, no hay una forma de decir que es punto A más B más C, cada cual maneja diferentes cambios en diferentes periodos. La debilidad de las uñas también. Y son muchísimos los cambios en que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, sin importar la edad en que nos encontremos. Pero hoy quiero hacer énfasis especialmente en una etapa que poco se habla. Hace unos 30 años incluso no se conocía. ¿Qué pasa cuando tenemos un bebé? Hay que diferenciar un proceso que puede vivirse cuando se tiene un bebé, y vamos a hablar específicamente de esa etapa del embarazo. Cuando nace nuestro bebé es enfrentarnos a un nuevo cambio, una nueva responsabilidad. Nuestro mundo cambia completamente cuando somos madres. Y alguna persona me preguntaba, ¿qué pasa cuando eres madre? Jamás vuelves a dormir igual. Y los que están aquí y saben que son padres, especialmente las mamitas, me dirán, es cierto, jamás vuelve. Y no porque sea un bebé o estés lactando, sin importar la edad. Tu bebecito puede estar de 50 a 40 años. Tú nunca vuelves a tener el nivel de profundidad de sueño que tenías antes. Y súmale a eso que después ya vienen los nietos, la siguiente generación. Entonces hay un periodo muy específico que es el que quiero hablar cuando nacen nuestros bebés. Ahí se puede presentar que muchas mujeres, cuando tienen un bebé, después de que han pasado por esa cesárea o por ese proceso de parto, se puede presentar en algunos casos un tema de sentir tristeza. Ese proceso después del nacimiento del bebé puede durar aproximadamente entre 3 a 5 días después de dar a luz. Esto es normal, ¿por qué? Porque hay una descarga a nivel hormonal de cuando estaba el bebé y ya no está el bebé. Entonces las hormonas quedan como enloquecidas y están tratando de cuadrarse nuevamente las hormonas, y esto es un proceso que es muy normal. Las estadísticas hablan aproximadamente que 1 de cada 9 madres
que acaba de dar a luz puede tener este proceso de desajuste hormonal y de sentir un poco de tristeza, pero cuando ya este tema se vuelve muy puntual es cuando pasa ya un mes después de haber dado a luz, incluso puede pasar varias semanas, varios meses, incluso hasta un año, y la persona entra en un proceso no de tristeza por los cambios hormonales solamente, sino que en un proceso de depresión postparto. Esto hace 30 años, yo le digo, en mi caso, mi hijo mayor va a cumplir 31, se desconocía el tema, que era una depresión postparto. Nadie comprendía qué estaba pasando y menos uno. Ahora en día sabemos que hay una cantidad de cambios que ocurren en nuestro cuerpo, pero hace muchos años, incluso 50, 40 o mucho más, ni siquiera veíamos al bebé, no existía lo que era la famosa ecografía. Ahorita la ciencia ha avanzado muchísimo. Y también, no solamente en la parte física, sino emocionalmente, la ciencia ha permitido establecer situaciones por las cuales a veces atravesamos y ni supimos que atravesamos, pasamos por pura misericordia del Señor por esos procesos. Una de las causas de una depresión postparto son los cambios en los niveles hormonales antes mencionados, que pueden afectar el estado anímico, pero también hay otros factores que son importantes y yo quiero hablar de estos factores. Uno, por ejemplo, si la persona antes de estar en embarazo, la mujer, consumía alcohol o sustancias psicoactivas o si fumabas. Eso es un cambio en nuestras vidas. El embarazo, cuando el embarazo no fue planeado o tienes unos sentimientos contradictorios. También puede ocurrir una depresión postparto si tienes antecedentes no solamente familiares, sino personales de depresión. Cuando ha habido estrés, falta de apoyo familiar o social y puede desencadenar en niveles de ansiedad. Cuando se ha vivido durante el embarazo situaciones muy estresantes, por ejemplo, una enfermedad grave de un ser querido, un luto, un divorcio, situaciones muy puntuales pueden afectar que cuando nazca nuestro bebé quedemos en una depresión de este nivel. Cuando hay problemas económicos, ya sea en casa o en el matrimonio, cuando tienes poca ayuda de tu familia, de tus amigos y de tu esposo. Entonces son situaciones que pueden agudizar la situación de depresión postparto. Es normal que por el cambio hormonal dure, como le decía inicialmente, una semana como nuevamente un ajuste hormonal, pero el tema es cuando ya pasa esto y todavía sigue. Entonces hay algunos cambios que son muy puntuales cuando se presenta una depresión postparto y hoy los quiero hablar. El primero, un llanto frecuente. No hay razón alguna, simplemente aparece un llanto de la nada y empieza espontáneamente, o te sientes desanimada, te sientes culpable, te sientes irritable y no puedes detener tus ganas de llorar sin que haya pasado absolutamente ninguna circunstancia adversa o nada, simplemente ganas de llorar. Segundo, una pérdida de interés por las cosas que te hacían feliz, que disfrutabas antes de tu embarazo, compartir con tu esposo, con tu pareja. Por ejemplo, hay muchas personas que pintan, otros que escriben, otros que van al gimnasio, y después de que tuviste tu bebé no quieres hacer absolutamente nada, porque nada de tus actividades antes, previos al embarazo, te vuelven a dar esa tranquilidad. Al contrario, puedes incluso hasta rechazarlas. Tercer cambio fuertísimo, toma de decisiones. Mire, se siente a veces las mamitas que han acabado de tener su bebé tan cansadas, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, y una carga nueva, una responsabilidad, porque es una pequeña vida que está a cargo tuyo y eso es un cambio drástico. Nunca es lo mismo cuando estás sin hijos a cuando estás con hijos. Entonces, a veces viene el esfuerzo físico, el poder tomar decisiones específicas como cambiar el bebé, cuando está llorando por hambre, cuando está llorando por frío, cuando está por enfermo. Son unos cambios, es conocer a tu bebé que estaba contigo, pero por primera vez se ven carita a carita. Entonces eso implica una cantidad de cambios, el ponerle la ropa. Entonces ese problema para tomar decisiones es algo que acompaña mucho la depresión postparto. También vemos la preocupación excesiva
de no ser una buena madre. Mire, muchas veces las mujeres nos preguntamos, Señor, ¿sí podría hacerlo? ¿Sí podré enfrentar? Hay dudas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, dudas constantes. Puede haber ansiedad, incluso ataques de pánico. Por eso es muy importante contar con una red de apoyo, por ejemplo con tu mamá, con tu suegra, con tus hermanas, con tus cuñadas, personas que ya incluso hayan tenido experiencia, que tengan un bebé y te puedan acompañar en ese proceso, porque eres una mamá primeriza que apenas se está iniciando y tienes más preguntas que cualquier otro momento de tu vida y no sabes muchas veces qué hacer, porque en tu deseo de hacer lo mejor posible se angustia, y eso es algo que puede ocurrir. Otra cosa que es muy común en la depresión postparto es alteraciones en los patrones de sueño. Entonces ya tu sueño jamás vuelve a ser lo mismo, lo hablábamos inicialmente. Pero tú te acostabas y dormías tal vez toda la noche. Aquí ya no. Cada 3 horas el bebé va a estarse despertando, va a querer cambio de pañal, va a necesitar que lo estés moviendo en su cunita, acomodarlo siempre lateral. Anteriormente se ponían los bebés boca abajo, boca arriba, y corría lo que era la muerte súbita, que no se sabía. Entonces ya ahora en día sabemos cómo la posición, que es posición fetal, que hay que cambiar al bebé, que hay que acuñarlo, que hay que acomodarlo. Entonces nuestros patrones de sueño se alteran y muchas veces no podemos volver a conciliar el sueño de la misma manera que antes lo hacíamos. Haber tenido también grandes y estresantes momentos, como le decía, el perder un ser querido, el tener problemas en el matrimonio, es un cambio a nivel, porque antes era solo él y tú, ahorita somos 3, y cuando tienes otro bebé ya no somos 3, somos 4. Entonces hay cambios en nuestras vidas y todos estos sucesos pueden aumentar y puede pasar de un cambio hormonal que genera una tristeza de 3 a 5 días a ya convertirse en una depresión postparto. Otra situación que es muy fuerte y a veces la gente no logra comprenderlo es la dificultad para vincularse con nuestro bebecito, porque hay unos sentimientos de desconexión, y quiero ser clara con esos sentimientos de desconexión. No es que no se ame al bebé, claro que se ama al bebé, pero hay tanta preocupación, hay tanta angustia, hay tantos cambios en todo, en tu familia, en tu ambiente, en tu cuerpo en general, un desorden hormonal que mientras te vuelves a ajustar, tú no sabes ni qué hacer, te vuelves un manojo de nervios. Entonces es muy importante empezar a trabajar desde muy pronto a tener esos sentimientos no de desconexión, sino de integración, de compartir, de intimidad con tu bebé. Eso forma parte de evitar el proceso de la depresión postparto. Algunas sugerencias que son muy importantes tenerlas en cuenta, no solamente cuando estamos atravesando un tema de depresión postparto, también cuando, por ejemplo, estamos atravesando el tema de la menopausia, que es descansar el mayor tiempo que puedas. Segundo, no pretendamos a veces hacer todo nosotros solos. Cuando tenemos un bebé necesitamos un apoyo. También cuando estamos en el proceso de la menopausia vamos a necesitar un apoyo. Muchas veces los médicos, muchas veces la familia, muchas veces vamos a necesitar una consejería pastoral. No estamos solos en este proceso. Yo siempre les he recomendado mucho la medicina biológica, la medicina alternativa, porque no tiene efectos secundarios ni para la madre, ni cuando está lactando, ni tampoco cuando estamos en menopausia, y son procesos y cambios que nos puede apoyar mucho la parte médica a través de la medicina biológica. También es muy importante tratar de no desconectarnos con las personas que estamos alrededor. A veces podemos estar rodeados de muchas personas y realmente sentirnos completamente solos. Es importante, una cosa es estar rodeado de personas y otra cosa es poder tener relación, de compartir, de hablar de tus sentimientos, de cómo estás, de qué te angustia, qué te preocupa, qué te da paz. El poder tener una retroalimentación, no solamente tú, sino con los demás. Poder hacer ese tema de compartir, de tener una conexión con los demás.
También es muy importante escuchar a otros de cómo vivieron sus procesos, cuando fueron mamás, cuando ya las mayores dejaron de tener bebés, cómo fue ese proceso, cómo ha sido de pronto el proceso ya de ser mayores y ese proceso de menopausia. Cada proceso es distinto, pero nos ayuda mucho a escuchar para entender que nosotros no somos las únicas personas que hemos atravesado cambios y cambios drásticos en nuestras vidas, como una pubertad, como un embarazo, como una menopausia. Y cuando escuchamos a otros logramos entender que eso forma parte del proceso de nuestras vidas y que sin importar la circunstancia en algún momento va a tocar a nuestras puertas. También le decía que la red de apoyo, consejería pastoral, muchas veces se necesita un psicólogo que hacer un buen apoyo para hablar de todo lo que son los miedos, las preocupaciones y aprender a trabajar toda esa parte emocional. Entonces es importante entender qué nos dice la palabra para ir terminando. Hay una transformación interna y genera una renovación en nuestra mente, en nuestro comportamiento. Lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobamos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El podernos adaptar a los cambios, por lo menos en las edades. No es lo mismo lo que tú piensas a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y así. Miramos la vida desde un punto completamente diferente y en cada etapa de la vida debemos entender que los cambios son inevitables, que van a llegar, pero tenemos que entender, como dice Efesios 4:23 al 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Entender que no estamos caminando solos en esos cambios. Hay momentos en que van a cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que permitir que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, y vamos a poder entender que esos cambios van a generar una transformación, pero una transformación que nos va a permitir seguir avanzando. Muchas veces queremos como detener el tiempo y quedarnos en los 20. No va a ocurrir. Y hay gente que se sigue colocando la misma ropa de cuando tenía 20 y ya tiene 60. O sea, cada etapa tiene sus bendiciones. Cada etapa de la vida tenemos que disfrutarla, tenemos que comprenderla y tenemos que madurar. Madurar es algo muy importante. El Espíritu Santo nos acompaña, nos está guiando para poder resistir situaciones difíciles que a veces no vamos a saber qué vamos a hacer. Nos va a permitir tener el carácter del Señor, nos va a permitir entender que la voluntad de Dios es perfecta, y si el Señor permitió estos cambios físicos graduales, hasta incluso después de una menopausia, llegar ya a una edad de madurez y por qué no a una edad de ancianidad, diciéndole: Señor, mira como Moisés, que dice que sus ojos nunca se nublaron, mira a Caleb, que decía que seguía sintiendo las mismas fuerzas. Cuando decimos: Señor, dame las fuerzas del búfalo para poder continuar, dame las fuerzas como las águilas para poder seguir. Entonces tenemos que entender que el cambio forma parte de nuestro proceso, no solamente físico, sino nuestra madurez emocional y nuestros cambios de búsqueda cada vez más profundas del Señor. El cambio es un proceso continuo y es inevitable. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tú y yo, cuando recibimos al Señor, estamos en un proceso continuo de crecimiento y de maduración espiritual. Es importante que en todo momento de nuestras vidas, a veces dicen los jóvenes que estoy muy joven para buscar a Dios. Tú no sabes si hoy sea nuestro último día. Siempre tenemos que estar buscando tener esa relación de intimidad y de tiempo y de calidad con el Señor, como a través de la oración, a través del estudio de la palabra, la comunicación con otros creyentes. Podemos formar una relación más sólida con el Señor y experimentar y entender cambios que van a llegar a nuestras vidas. Entre más rápido podamos aceptar esos cambios y podamos manejarlos con una red de apoyo guiados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos cambios no van a ser dramáticos. Vamos a entender con madurez que forma parte del proceso que se llama vida.
de nuestra confianza en quién debe estar, en Dios, y la esperanza en tiempos de cambio, de estar nuestra mirada siempre en Él. Jeremías 29:11, y con esta cita termino. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, habla el Señor. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere y Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Incluso cuando tú y yo estemos viviendo momentos de duda, de incertidumbre, debemos confiar siempre en el Señor y saber que su propósito es perfecto. A veces no entendemos el cómo, el cuándo, el para qué o a dónde, no lo entendemos, pero lo que sí tenemos que estar es que nuestra confianza tiene que estar en Él, en la roca. Debemos estar firmes en Él. La fe en Dios nos da esperanza y nos da fortaleza para resistir cambios, para enfrentar adversidades, para enfrentar procesos y para aprender de los procesos. Muchas veces aprendemos, no porque salgamos victoriosos, incluso aprendemos cuando nos equivocamos. Lo importante es que si usted se pega con una piedra, está bien, pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces nos seguimos pegando 5, 10, 15, 20 años y en la misma situación. Ahí es donde tenemos un problema. Cuando tú pones la confianza en el Señor, podemos enfrentar cualquier cambio que se venga en nuestras vidas. Cualquier cambio va a poderse manejar con la sabiduría y el entendimiento y el poder de revelación que da el Espíritu Santo. Y esos cambios se van a poder enfrentar con valentía y con optimismo, porque nunca caminamos solos, sin importar la etapa. Bebés, jóvenes, embarazo, madurez, menopausia y finalmente una edad madura avanzada. Pidámosle al Señor que sin importar la circunstancia, la vida en que nos encontremos, lo más importante es que Él siempre esté con nosotros, y lo más importante es que nunca dejemos de amarlo a Él, entender con amor los cambios que ocurran en nuestras vidas, amar a los demás y sobre todo fortalecernos en mucha fe, en amor y en esperanza. Bendigo tu vida. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego.